La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Mañana le damos la bienvenida a Hablar de política. Hablar de política con una invitada, Tania Pastor, abogada de la República. Yo no sabía que también ella había sido seleccionada nacional en el equipo nacional de ajedrez. Sí, es que hablamos de vestir con orgullo la camiseta. Esa fue la frase, sí. Y a raíz de eso Tania nos dijo: yo sé lo que es vestir con orgullo esa camiseta. Tania, bienvenida. Buenos días. Tania Pastor, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿en qué año formó parte de la selección? ¿Ha sido entrenadora también de ajedrez? Sí. Bueno, yo fui parte de la yo salí del colegio, me gradué en el 97 del externado y ese año por primera vez se hicieron intramuros de ajedrez. Yo ya estaba metida por primera vez en básquetbol, es algo que si hubiera practicado quizás hubiera crecido un poquito más, pero entonces se dio de ajedrez. Yo sabía mover las piezas, mientras yo esperaba mi partido de básquetbol, veía que estaban esperando los que iban a jugar ajedrez y yo jugaba con ellos y resulta que le gané al que iba en primer lugar. Entonces el profesor Rafael Goches, que hace poco estuvo en otro canal en una entrevista, mi profesor. ¿Rafael Goches de básquetbol? No, él es un profesor de lenguaje y literatura que estuvo entrevistado el Día del Maestro en otro canal. Entonces él me metió prácticamente a la fuerza en el torneo de ajedrez y quedé tercera. Pero es usted lleva pasando IVA y le ganó y le ganó el primer lugar. Sí, entonces me metió al torneo, terminé tercera con 2 rondas de menos, me llevó a la Federación de Ajedrez. Y eso fue a finales de mi graduación en el 97. En principios del año 98 yo empecé a jugar. Me ayudó un amigo en realidad me ayudaron varias personas estando ahí y le logré ganar a las seleccionadas nacionales. Entonces me metieron a la selección nacional en el mismo año que empecé prácticamente y comencé a participar en torneos y me metieron a la selección nacional. Fuimos a Olimpiadas Mundiales en Turquía, en Rusia y nos comenzamos a preparar para los Juegos Centroamericanos del 2001. Entonces ganamos medallas de oro, fuimos campeonas centroamericanas y decir, ese orgullo es de verdad inexplicable. Fui a vivir a Costa Rica un tiempo y también fui a otra olimpiada en Noruega como entrenadora en la selección TICA. La entrenadora formal estaba con una situación, entonces yo fui en calidad de entrenadora y ahí no ganamos medallas porque en las Olimpiadas Mundiales es más difícil, ¿verdad? Pero realmente yo he visto cómo ha sido el desarrollo del ajedrez en El Salvador y es muy lamentable la situación en la que se encuentra actualmente porque toda la corrupción que hemos vivido en El Salvador, toda la cultura del Salvador se ve reflejada en todas las federaciones y siempre ha habido mucha corrupción. De hecho mi papá fue tesorero en esa federación, renunció por situaciones de corrupción también. Él en ese momento que era presidente de la federación se desquitó conmigo, entonces me tuve que salir de la selección justo el año que iban a ser los centroamericanos. El entrenador se puso por mí. Bueno, al final fui la primera medalla de oro para El Salvador en la rama y de verdad que es inexplicable lo que se siente vestir la camiseta de El Salvador, esa emoción cuando a uno ya le van a dar el uniforme y todo el equipo para irse y andar en todas partes del mundo con el uniforme de El Salvador, ¿verdad? Y somos de El Salvador y hasta me pongo eriza solo de recordarlo, es inexplicable y sí me gustaría que se conformara, voy a aprovechar el espacio, una comisión regularizadora o normalizadora porque en ajedrez es tan terrible que lo están matando. Es decir, en otros países el ajedrez va en auge. ¿Qué está pasando? Hay mucha corrupción, hay sobreprecios de elementos que se están comprando, de equipo que se compra, hay maltrato hacia los trabajadores que son muy maltratados por las autoridades actuales. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Tienes alguna relación con la federación? No con la federación, con miembros de la federación, con jugadores que han sido mis compañeros en el pasado y me cuentan cómo está la situación porque de primera mano andan denunciando todas estas irregularidades. De hecho, me enteré que hay una comisión disciplinaria que la junta directiva no quiere inscribir, no la quiere inscribir porque es la que le cuenta las costillas. Entonces, y no tienen ninguna motivación para no inscribirla. Ya se quejaron en el INDES les dijo no. Entonces tienen que apelar, pero es decir, hay una resistencia a la Contraloría allá dentro de la Federación de Ajedrez, una aparente corrupción que necesita que se entre a revisar, incluso hasta están perdiendo el local de ajedrez que se ha tenido desde siempre por la mala gestión, por la mala administración y eso que yo conozco a varias de las personas que conforman la junta directiva, pero definitivamente
El ajedrez ha sido maltratado desde hace mucho. El ajedrez está siendo parte de esta justa. Sí, el ajedrez no es parte del ciclo olímpico, entonces no entramos como que en los Juegos Centroamericanos, luego los Centroamericanos del Caribe, luego Panamericanos y luego las Olimpiadas Mundiales, sino que no es considerado todavía un juego olímpico, pero se logró que el ajedrez participara en esta edición y creo que va a ser la única vez. Y tenemos muy buenas cartas, de verdad tenemos muy buenos jugadores. Lamentablemente había mucha motivación al jugador de alto rendimiento, a los atletas de alto rendimiento. Yo tenía beca en el INDES y cuando cuando hubo cambio de gobierno de un partido para otro, se le apostó a la masificación, lo que es muy bueno, pero se les olvidó el atleta de alto rendimiento, fue abandonado completamente. Entonces ni lograron la masificación del deporte porque hubo mucha corrupción, ni tampoco continuaron apoyando al atleta de alto rendimiento. Entonces nosotros tenemos mucho talento en El Salvador para el ajedrez. De hecho éramos los mejores en ajedrez en Centroamérica, pero eso se ha perdido porque otros países se han puesto las pilas, ¿verdad? Hay menos corrupción, hay más... de hecho, en Centroamericanos del Caribe siempre ha sido bien difícil porque nosotros participábamos en Panamericanos y competir contra Cuba, contra Venezuela, contra Argentina. Panamericanos es el siguiente escalón después de los Juegos Centroamericanos. Y nosotros tenemos en ajedrez juegos en todas esas categorías. Tenemos incluso las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez, que yo asistí a 3. Y los Panamericanos, que también yo participé en 2, que cuando uno está en casa es más difícil porque no se sale de la rutina, ¿verdad? Entonces es más difícil la concentración, pero sí tenemos la participación en Panamericanos que son de la disciplina. Lamentablemente no forma parte del ciclo olímpico. Pero es increíble vestir la camiseta, de verdad, que por eso es que a mí me indignó de verdad, me indignó mucho todo lo que sucedió el jueves pasado cuando la lluvia y que esperaban que salieran mal la inauguración, pero gracias a Dios todo resultó bien y de verdad que el segundo gran logro del presidente actual de la República es definitivamente su hermano en la presidencia del INDES. Creo que es el mejor presidente de los deportes que hemos tenido en el país. Bueno, y en la política, hablando ya que mencionó apellidos ahí, la política es un juego de ajedrez. Toda la vida es un juego de ajedrez. Es un juego de ajedrez. Entonces, al final, Tania... se inscribió en el partido Nuevas Ideas el presidente de la República como precandidato. En las elecciones, se inscribieron con el actual vicepresidente, Félix Ulloa, ¿verdad? Para buscar la candidatura a través del partido Nuevas Ideas de la presidencia y vicepresidencia de la República. Me extrañó que no hubo mucha bulla, solo lo publicaron en un tuit. Yo creo que era la intención, que no llegaran los medios, o no sé, que no llegaran los medios, porque sí el presidente de la asamblea lo anunció, todos los demás estuvieron en medios, en redes, pero ellos así, aquí estamos. Lo supimos en la madrugada, ¿verdad? En la madrugada. Bueno, yo lo supe en realidad hasta la mañana siguiente que estuve en otro medio, en una entrevista, cuando me dijeron yo no lo sabía. Pero sí, he oído las expresiones de miembros de Nuevas Ideas y dicen como volvió a casa, ¿verdad? Aquí es donde debió haber estado desde el inicio, si el Tribunal Supremo Electoral no hubiera hecho lo que ya sabemos que pasó, o lo que algunos consideramos que pasó de forma intencional o malintencionada, pero pues ahí está, al final inscrito con Nuevas Ideas. Él pertenecía a Ghana. Estaba inscrito en Ghana. Lo que pasa es que nunca se supo cuando se desinscribió de Ghana, ¿verdad? Sí, nunca nos contó. Ni cuando se inscribió a Nuevas Ideas. Pero en el ejercicio del cargo se está cambiando de partido. Sí. ¿Cómo ve todo esto? Transfugismo al final ¿terminó siendo constitucional o no? O sea, la sala, todo esto. Yo eso lo creo que es un tema, primero lo del transfugismo, no existe en materia de presidente porque esta situación es nueva. La habilitación para la inscripción del candidato presidente actual a ser presidente nuevamente es una habilitación reciente, entonces no tenemos historia ni jurisprudencia que prohíba el cambiarse de partido de un partido a otro en esas circunstancias, aunque en mi opinión esa disposición del 227A, me parece que era el Código Electoral, de la ley de partidos, que establecía que no se podía, eran como números clausus, era muy taxativo la situación en la que se consideraba que automáticamente te salís de este partido, te pasas al otro, transfugismo está prohibido. Cuando alguien nos explicaba que solamente aplicaba para diputados y alcaldías, no para presidente y vicepresidente. Pero es por eso que estoy diciendo, nunca se había dado la situación actual de habilitación por sala de una posible reelección presidencial, entonces obviamente no sabe. Eso mismo no deja demostrado que no se puede correr para una candidatura, o sea,
si ni la ley no lo contemplaba, era porque la Constitución incluso lo prohíbe concretamente más de 4 artículos. Es que eso está clarísimo, yo lo he dicho siempre, la Constitución no ha cambiado, la Constitución en su texto literal dice eso. Lo que sucede es que cuando la Sala de lo Constitucional hace una interpretación de una norma constitucional o hace una interpretación de la Constitución, se considera que esa interpretación pasa a ser texto de la Constitución. Entonces ahora en la Constitución podemos concluir que está avalada la inscripción del candidato actual a ser la posibilidad de que sea nuevamente presidente. Algunos dirán, bueno, y muchas de las razones que alegan son, primero, que la sala es una sala impuesta. Bueno, pero es la sala que está, nadie la ha declarado inconstitucional, quizás más adelante haya alguna sentencia declaratoria en donde se diga lo contrario. Creo que su última resolución. Eso es otra, vaya. Es que una situación es el nombramiento de los nuevos magistrados, los actuales, y otra situación es la destitución de los anteriores. Son dos cosas diferentes. La destitución de los anteriores emitieron un mandato de inconstitucionalidad número 1 y es el único en la historia de El Salvador. Yo siempre voy a criticar eso porque yo cuestionaba cuando yo estaba en mis clases de Derecho Constitucional en la UCA. Yo decía, bueno, pero ¿por qué crean procedimientos si no son la Asamblea Legislativa y lo están haciendo a través de la jurisprudencia? No puede ser. Sí, pero es que así se ha hecho siempre, me dijo una vez un profesor, y yo, pero es que esa no puede ser la respuesta. Decía, pero bueno, así me lo enseñaron, pero yo nunca estuve de acuerdo porque no me hace sentido que la Corte esté legislando siendo la Corte, para eso está la Asamblea. Entonces es una serie de situaciones que siempre nos hemos cuestionado. Dice, ¿por qué la Corte hace interpretaciones? Dicen uno, bueno, porque la Corte es el máximo intérprete, eso es como un entendido a nivel mundial, ¿verdad? Pero ese es el deber ser, es el máximo intérprete. No necesariamente, lo que sucede es que nuestra Constitución no lo dice. Nuestra Corte se ha autoatribuido esa potestad de interpretar la Constitución. Primera vez que escucho eso. El licenciado Valdivieso no está de acuerdo en la interpretación de la Constitución. Yo pienso que... El licenciado Julio. Saludos, Julio. Yo pienso que una interpretación, un entendimiento de la Constitución sin adecuación al contexto histórico me parece que es completamente absurdo. Estamos hablando de una Constitución de hace más de 30 años que no es posible que pudiera normar la realidad actual. Entonces hay que hacer una interpretación de coyuntura histórica, de contexto histórico, pero lo cierto es que, una sala hace una interpretación de una manera, otra sala lo puede cambiar perfectamente. Es que eso es lo que ha venido sucediendo, Tania. Sí, pero es que eso es lo que nos dejaron enseñado. De eso se están aprovechando, en mi opinión, no aprovechando, sino que esa es como la herramienta de todos. Para que se pueda cambiar una interpretación constitucional tiene que haber una nueva composición de la sala, o nueva composición de los miembros, que es completamente una nueva sala, y también tiene que haber un contexto histórico diferente, y los actuales deben considerar que la interpretación anterior es errónea y fundamentar por qué. Entonces esos 3 elementos se dan en la nueva sala, pero lo que dicen es de la destitución del anterior y el mandato de inconstitucionalidad, que fue presentado incluso después que ya habían sido destituidos de sus cargos, 1. Y 2, eso yo siempre me quejaba, incluso en esas clases, lo que yo estaba diciendo anteriormente, ¿por qué no inician procedimientos de inconstitucionalidad oficiosamente ante evidentes inconstitucionalidades en nombramientos de funcionarios de segundo grado, que a mí me parecían más que obvias? Entonces, ¿por qué tienen que esperar a que venga un ciudadano a decirles, mire, declárenlo inconstitucional porque es inconstitucional, cuando lo están mirando que es a todas luces inconstitucional? Decían que pero como les afectó a ellos, necesitaban que un ciudadano fuera... Ajá, y aquí ¿por qué no? Porque les afectó a ellos sus intereses. Yo los respeto mucho y les tengo mucho aprecio a algunos de ellos, pero me parece una actitud bastante egoísta cuando los tocan a ellos. Ahora sí, me pronuncio oficiosamente, inconstitucionalidad declarada, cuando en la historia de El Salvador eso nunca había pasado y siempre había sido necesario. Y hacían sus fundamentaciones que también tienen su sentido, pero... uno mira ahí que realmente no me convence para unos momentos sí, para otros no. Ahora, pero lo hicieron cuando ya estaban destituidos. Su posición, déjeme ver si y me corrige. Está claro que la Constitución dice que no es posible la reelección, que la habilitación pero ha sido vía como la sala de lo constitucional actual dijo que sí, entonces va a haber. Sí, correcto. Otro de las situaciones que alegan es que esa interpretación se dio dentro de un proceso de remoción de derechos de ciudadano.
que no es una inconstitucionalidad per se, que es la que tiene los efectos vinculantes para todas las personas, que le dicen erga omnes, pero son términos que no queremos que confundan a nadie. Entonces no era una inconstitucionalidad, dice, sino que era un conocimiento de quitarle los derechos a un ciudadano, y que por lo tanto pues no hay obligación. Pero tenemos el antecedente que en procesos de amparo, los amparos solo surten efectos entre las partes, pero la fundamentación de los amparos, la razón que fundamenta la decisión en un amparo es de obligatorio cumplimiento para todos, y nos lo han demostrado todas las salas anteriores. También dicen, bueno, es que eso no se les estaba pidiendo. Repitieron tanto la frase de que las resoluciones de la sala se cumplen, que hoy se les revirtió. Otra que dicen es que se estaba pidiendo la remoción de derechos de ciudadano y ellos terminaron resolviendo algo que no se les había pedido. Eso es ilegal. ¿Es resolución de la sala? Sí, pero es que a nosotros nos enseñan que eso es ilegal cuando se contesta más de lo que se ha pedido. Pero también nos dejaron los ejemplos en el pasado de que eso es válido porque es la sala. Recordemos que había un magistrado que decía después de Dios solo la sala. ¿Qué pesa más? Después de la sala solo Dios. ¿Qué pesa más? ¿La Constitución o una resolución de la sala? En nuestra historia salvadoreña se nos ha enseñado que la resolución de la sala, porque la interpretación que hace, pasas a formar parte del texto constitucional, literalmente. Y pasas a formar parte de una manera de obligatorio cumplimiento. Tania, eso es primera vez que lo escucho, o sea, que pase a formar parte del texto. Sí, no está escrito. No está escrito. Pero es interpretación. Por eso es que cuando uno hace la hermenéutica jurídica que le llaman, entonces uno tiene que traer de aquí y de allá, y cuando digo de aquí y de allá es la Constitución, la interpretación, la jurisprudencia, incluso ahora tenemos un bloque de constitucionalidad, por lo menos en El Salvador no aplica, pero como en materia de derechos humanos, por ejemplo, nosotros en El Salvador los tratados internacionales, si hay conflicto con una ley interna o una ley nacional, en el conflicto prevalece la ley, según el bloque de constitucionalidad en la doctrina internacional prevalecen los tratados. Ajá. Pero nosotros no lo tenemos así en la Constitución, sino que prevalece la legislación local. Así es. Ajá. Entonces, y eso no significa que en la sala no lo pueda entender así, aunque la Constitución no lo diga, o aunque la Constitución expresamente diga lo contrario, como en este caso. Pero la sala ha habilitado el entendimiento que los tratados tienen más peso. O, por ejemplo, la interpretación de una cláusula pétrea que se hizo para que existiéramos los no partidarios. La Constitución expresamente te dice que solamente para acceder al poder es la vía de los partidos políticos. Pero hay una interpretación que ahora ya existimos los no partidarios y que podemos, aunque el tribunal no bloquee, aunque las asambleas no bloqueen. ¿Va a correr? Va a correr. No, pero como yo no me siento representada por el sistema de partidos, por lo menos no el actual, no el del Salvador, entonces cuando yo decidí una vez intentar aspirar al cargo de diputada, lo hice como no partidaria. No me acuerdo, Tania, que usted en haya anterior sido candidata. No fui candidata, fui aspirante. Me puse a reunir firmas, salí a la calle, la gente llegaba a firmarme donde yo llegaba, tuve de verdad bastante bonita aceptación porque la gente llegaba y se quería tomar las fotos conmigo y estábamos prácticamente en pandemia. ¿Y por qué no te inscribiste? El tribunal me bloqueó, la Asamblea Legislativa ha emitido un decreto 555, me parece que realmente está el reconocimiento de la posibilidad que da la sala, pero en la realidad no es una posibilidad real. Es decir, no hay... Tú, Tony, si yo estoy en un movimiento para conformar un partido político y Diana está en otro, tú nos podés apoyar a ambas. Este es el ejemplo más sencillo y a la vez el que explica lo más burdo que es. Entonces, pero si tú vas como candidata no partidaria y yo también, entonces, si me diste la firma primero a mí, Tony, ya no se la puedes dar a Diana. Y si nos das la firma a las dos, el tribunal allá le va a eliminar a Diana su firma. Entonces eso es una firma menos. ¿Cómo es posible que para los partidos, que es más fácil hacer toda esta logística, sea una posibilidad de esa situación y para los no partidarios no? O sea, Tony, a un partido político se los puede dar a los dos. O sea, para los partidos yo sí puedo dar mi firma para varios, pero para no partidarios no. Solo para uno. Y al primero al que se le dé la firma, ese es al que vale, al que lo presente primero. Esa es una de los bloqueos. Eso está... No está raro, eso está incorrecto por todos lados. Porque o todos en la cama o todos en el suelo. Sí. De hecho, para que haya verdadera equidad, se nos tendría que dar a los no partidarios o los que aspiramos a ser no partidarios una facilidad mayor o un tratamiento desigual para que tengamos una posibilidad real idéntica a los que pertenecen a partidos políticos. Pero eso no es la realidad. En la realidad lo que existe es un decreto que realmente bloquea a las personas que intentan aspirar a no partidarios
Y el Tribunal Supremo Electoral, pues de alguna manera también hace sus movidas para dejarlo afuera uno. Pero toda esa legislación la creó la Comisión de Reformas Electorales en la Asamblea Legislativa. En las anteriores. Ajá. La sala hizo la jurisprudencia para que existiéramos, pero no nos protegen las salas que llegan después. Esa fue la sala de 2009-2018, la que llegó después completamente desamparo total a los no partidarios. Vinieron a emitir sus resoluciones hasta que las elecciones ya habían pasado. Y a candidatos de partidos sí les resolvieron rapidísimo. Tania, le voy a hacer una pregunta que no sé si tal vez se la hacen a usted en privado, pero yo he visto en algunas de sus posiciones, la he visto cercana a las posiciones del actual gobierno, pero acaba de decir que ningún partido la representa. Sí. El sistema de partidos no me parece confiable. Ajá. Es demasiado vertical, es decir, a pesar de que existe el artículo 125 de la Constitución, me parece que aquí se confunde obediencia con disciplina. Y que realmente no está permitido que uno piense dentro de un partido o sea alguien disidente, porque entonces lo regañan o entonces ya te quitan o te expulsan, y todos son iguales, todos. Es decir, no se salva nadie. Uh-huh. De hecho, yo defendí el caso de Milena, de Gustavo y de Felisa ante el por eso es que yo decía, esa 226 literal A o 227, no me recuerdo, del transfugismo, no contempla la situación, esa resolución de la sala que después se llevó a ley, no contempla cuando el partido es el que defrauda sus propios principios que lo informan, que es lo que en mi opinión pasaba con Arena. Arena estaba defraudando los principios que lo informan y eso no, pero los tránsfugas eran considerados ellos tres, cuando el que estaba faltando en mi opinión era el partido. Entonces, o sea, los malos de la película eran los que ya no querían seguir en el partido político porque se sentían defraudados por el partido político, es lo que tú dices. No, lo que yo pienso es que a ellos no se les debió, por lo menos no a todos, se les debió considerar tránsfuga porque, en mi opinión, el partido político estaba faltando a los principios que lo informan. Entonces, ¿quién está defraudando a quién? ¿Son los diputados que están cumpliendo los valores que informan al partido o es el partido? Porque al final somos nosotros los votantes o los ciudadanos los que estamos siendo defraudados por el partido o por los elementos que se están saliendo. Entonces, pero si el partido es el que está fallando, porque el partido Arena dice, en sus estatutos me tocó leerlos, dice que es un partido que aboga por la familia, que por los valores de la verdad y que por los valores de la justicia y la equidad, pero lo que tuvieron con Milena Mayorga, por ejemplo, fue un completo bullying laboral. La expulsaron completamente, la humillaron, se burlaban de ella, la tenían en una esquina afuera, le quitaron su oficina, le quitaron el presupuesto. Entonces, ¿quién está fallando ahí a sus valores, verdad? Y en el caso de Milena, por ejemplo, ella desde el inicio dijo cómo iba a ser su gestión y así fue aceptada en Arena. Entonces, ¿por qué después le cuestionan lo que ellos ya sabían cómo era? Ella la obligaron a bajar un video del centro histórico cuando era aspirante a candidata, ni siquiera era candidata. Entonces yo digo, cuando el partido es el que defrauda los valores que lo informan, quien está defraudando a la población no es el diputado, es el partido. Entonces, en ese caso de los transfugismos, me parece que se quedó como que muy absoluto, sancionando a todos los casos por igual como tránsfugas, cuando en algunos casos no era el diputado, sino que es el partido. El mismo partido, a través del cual no me he sentido identificada. Entonces, y no me si yo como diputado sigo representando lo que la gente votó, que es lo que el partido dice, que son sus estatutos, sus valores, entonces, ¿por qué soy calificada yo como tránsfuga? Que me parece que es el caso. Debería de ser entonces a excepciones. Ajá, a excepciones, y debería ser el castigo para el partido político. Exacto. Por defraudar los principios del candidato a diputado. Pero el tribunal no tiene esa historia de cumplir con esa auditoría que dice que hay que hacerle a los partidos políticos, ¿verdad? Y eso en ningún partido. Ya son las 8:34, tenemos que hacer pausa. Mira, llamemos al Chapulín con todo esto que nos está diciendo que nos está diciendo Tania, llamemos al Chapulín Colorado. Tania, le vamos a hacer entrega. Gracias por aceptar nuestra invitación. Para usted, mire, una bolsa de Cherito Café. Gracias. Cherito Café, que usted también lo puede disfrutar, es un café 100% salvadoreño. Ahí lo está degustando ya Tania Pastor. En Instagram y en Twitter los encuentra como cheritocafé.sb. Ya vino San Martín, compañero. Ahí están un montón de postres, los brownies suavecitos, sabor a chocolate, o los alfajores con chocolate, deliciosas galletas de alfajor rellenas de dulce de leche y cubiertas con chocolate. Lo puede encontrar en su San Martín preferido o llamando al 2215-1515 para el servicio a domicilio, o como
como nosotros. Que hablamos a Línea Rosa, ¿verdad? Le hablamos a Línea Rosa. Línea Rosa viene y nos deja aquí estos deliciosos desayunos que vamos a compartir con Tania. La forma más segura de viajar, 6200-4491 en el WhatsApp o a través de la aplicación Línea Rosa App. Seguridad, comodidad 24/7. El otro día Tania me escribió, Diana, pásame el número de Línea Rosa. Ya lo está usando, lo está usando. Hacemos pausa. Volvemos. No, hombre. Es que aquí está bueno. Con Tania Pastor, aquí estamos, abogada de la República. Nuestra invitada. Y mira, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Cuando la charla se pone interesante. Nos ha dejado claro entonces el análisis que ella hace, ¿verdad? Sobre el tema de por qué es válida la inscripción para la posibilidad de reelección. Yo lo entiendo válido por todos los antecedentes o precedentes. Espéreme, que hay algo ahí. Hay un ruido. Ah, tu teléfono. Ay, perdón. Sí, ahí está. Hoy sí. Ok. Bueno, decía que yo considero que es válida la interpretación que hace esta sala, independientemente que no sea una inconstitucionalidad, por todos los antecedentes, o si lo quieren decir jurídicamente, por todos los precedentes que nos dejaron las salas anteriores. Y lo conversábamos en la pausa, sí, que le estaban pidiendo, contestó algo la sala que nadie le estaba pidiendo, se pronunció sobre ese tema y el asunto era los derechos ciudadanos de una persona que estaba promoviendo la reelección. Pero tenemos ejemplos, yo les comentaba que en el pasado, cuando la sala declaró terroristas a las pandillas y las maras, nadie se lo pidió a la sala que lo hiciera, o cuando removió a los diputados suplentes y lo hizo de un golpe, nadie le pidió tampoco que lo hiciera. Y así podemos encontrar muchas resoluciones de sala en donde resuelven más de lo pedido, pero como es la sala y entonces las resoluciones de la sala se cumplen. Lo ¿verdad? que pasa es que la sala había dicho que ella no podía actuar de oficio, sino que ante la solicitud de alguien, ¿verdad? Entonces, para no actuar de oficio, lo que hacían era ese tipo de actitudes o de acciones que resolvían más de lo que se les estaba pidiendo dentro de otras Después hacían resoluciones de seguimiento. También en resoluciones de seguimiento. Bueno, la anterior sala nos dejó un ejemplo que de verdad, la reviviscencia de la norma, decía yo, y me puse a buscar para recordar, y bueno, aquí creamos una forma de reviviscencia que no existe en la doctrina, ¿verdad? ¿Qué es la reviviscencia? Cuando una norma que ya no está vigente le vuelven a dar vida. En la época de la pandemia pasó esa, porque había un vacío en el que no aprobaba la asamblea. Era cuando hubo ese periodo de ingobernabilidad en que el presidente pedía a través de sus ministros, la asamblea no le quería dar, entonces los decretos vencían, se perdían su vigencia. Entonces revivían normas que ya estaban pasadas de vigencia, pero lo hicieron de una forma en la que la doctrina no lo reconoce. Crearon una nueva forma de reviviscencia, pero es la sala, o era la sala. Entonces tenemos una cultura en donde ha habido un gobierno de jueces a través de sala constitucional, que es lo que sentó las bases para lo que está pasando ahora. Por ejemplo, a mí no me cabe duda que en el futuro, con mucha seguridad, probablemente va a ser declarada la inconstitucionalidad en la forma en la que se removieron los magistrados porque se les violó su garantía de audiencia. El debido proceso. El debido proceso, porque no necesariamente el debido proceso, la garantía de audiencia, ellos no fueron oídos. Ellos no pudieron defenderse, a ellos solamente los removieron. Lo que sucede es que hay un vacío, la Constitución mandata que tiene que haber una ley en donde se describa la forma en la que se van a remover estos magistrados, pero no tenemos esa ley ni aún ahora. Después que pasó eso, todavía no existe. Pero eso no significa que no se pueda aplicar de forma directa a la Constitución. La Asamblea dice, la Constitución, que es quien los nombra, pues obviamente quien los puede quitar. Las cosas en derecho se deshacen así como se hacen. Si ellos los nombraron, ellos, en mi opinión, los pueden remover. Aún y si no, lo que hay cuando dice la Constitución, tiene que haber una ley que diga la forma en la que se van a remover los magistrados. Si no hay, lo que hay es una omisión de legislar por parte de la Asamblea, pero eso no quiere decir que no puedan remover. Mientras no haya esa ley, ellos tienen la facultad, en mi opinión. Lo que sucede es que tienen que seguir las características mínimas de un debido proceso y no pasarle por arriba la garantía de audiencia, por más que sean, es decir, tenían que haberlos escuchado, en mi opinión, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Quizás en el futuro haya una sentencia declarativa, como en mi opinión tuvo que haber dado esta sala actual,
del fiscal general anterior, que yo interpuse una inconstitucionalidad en su nombramiento, en mi opinión a todas luces era inconstitucional su nombramiento, pero la sala dijo, bueno, como ya no es fiscal y ahora hay uno nuevo, pues ya no resuelvo. No, tenían que haber hecho una sentencia declaratoria de inconstitucionalidad para evitar que se replique el vicio en otros nombramientos, pero no lo hizo. Entonces no me cabe duda que quizás en el futuro otra sala, otra composición de sala, otro contexto histórico, un convencimiento de que lo que se hizo ahora está erróneo, pueda cambiar las líneas jurisprudenciales, a menos que se haga una reforma de la Constitución que cambie las reglas del juego y diga que directamente va a haber la sala, va a ser el intérprete último y único de la Constitución, es decir, que concentre. Nosotros tenemos un control difuso de la Constitución, es decir, cualquier juez puede inaplicar una ley, aunque al final lo han hecho, le hicieron su reforma ya a la ley procesal, que al final siempre es la sala, pero puede ser que cambien dos cosas. Uno, que tengamos un tribunal constitucional completamente independiente del órgano judicial, que pienso yo que sería el escenario ideal. Y dos, que concentremos la interpretación en solo la sala. Por ejemplo, en España, si hay una ley como aquí la antimaras, la ley solo la puede declarar inconstitucional el tribunal, ¿verdad? Pero aquí la inaplicaron los jueces, porque tienen la potestad, según el 185 de la Constitución, de interpretar la Constitución y de inaplicar si consideran que un precepto o una norma o una ley contraría la Constitución. Entonces tendrían que cambiar esas dos cosas como para dotar de más seguridad jurídica todo el escenario político. Tengo otra duda. Vaya, se inscribió el presidente como precandidato y se inscribió también el vicepresidente. ¿Quién se va a quedar? Ajá, pero también en alguna ley, en la Constitución creo que está, que vaya, si ya es permitido vía resolución de la sala que el presidente corra para un mandato inmediato continuo, ¿quién asume el despacho cuando él debe no renunciar, sino que pedir permiso no sé cuántos meses antes del día de las elecciones? Ya vamos a ver qué figura utilizan al final, ¿verdad? Porque en todo caso el despacho tienen que nombrar designados en el vicepresidente, pero como él también va, van a nombrar los designados presidenciales, que son 3. Por ahí va la cosa. Por ahí va. No nos van a decir ya, pero van a tener que hacerlo antes del tiempo, ¿verdad? Los 6 meses, que no recuerdo. Sí. 6 meses, creo yo. Sí, yo creo que al filo nos van a decir quién va a quedar. Pero... Y no hay un tiempo para que el presidente designe a los designados, valga la redundancia. No, es que, vaya, la Constitución recoge bastantes principios que la informan, y hay otra parte programática en donde define sobre las instituciones, que la Constitución necesitamos definitivamente una nueva. Pero no puede la Constitución desarrollar todas las situaciones, porque entonces tendríamos una Constitución así y no regularía todo. La Constitución norma con principios, con garantías, y luego define las instituciones que van a existir y existen leyes para desarrollar todos estos principios, el funcionamiento de todas estas instituciones. Entonces, todo eso que estamos hablando acá debería existir regulación sobre ello en algún espacio, porque de lo contrario lo que sucede es lo que ha sucedido siempre hasta ahora, queda en interpretación de la sala de lo constitucional, de los tribunales que son el Tribunal Supremo Electoral puede inaplicar también, porque son jueces, tienen una jurisdicción. Pero ahí siempre ha habido... El tribunal es un tribunal sin dientes, igual que la Corte de Cuentas, igual que el Tribunal de Ética Gubernamental. Aquí necesitamos que le demos vuelta al país. El máximo intérprete de materia electoral, se dice, es el Tribunal Supremo Electoral, pero termina legislando la Sala de lo Constitucional. Porque el tribunal puede hacer interpretación de la Constitución, pero la última palabra en interpretación de la Constitución la tiene la sala. Entonces al final siempre rebota en la sala. Por eso es que yo digo, de verdad sería interesante un nuevo programa en donde tuviéramos un tribunal completamente independiente del tribunal, de la sala constitucional, un tribunal constitucional, y que se concentrara la interpretación constitucional en ellos, pero más que todo la forma de nombramiento de esos miembros de ese tribunal, que no sea el mismo del 131 Ordinal 19, ¿verdad? Donde dice que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a ser nombrados por la Asamblea Legislativa. Es que desde allí ya está viciado todo. En mi opinión, desde allí no podemos esperar los mejores resultados en materia de independencia, en materia de objetividad, en materia de imparcialidad, porque te están nombrando a alguien que también te puede quitar. Entonces, el fiscal general corre la misma suerte, los miembros del Tribunal Supremo Electoral corren la misma suerte, los de la Corte de Cuentas son los que más fregados están, si lo queremos decir en términos salvadoreños, porque ellos solo necesitan 43 votos, ellos no necesitan mucho.
Aparte dependen del pisto que les aprueba otro. Exacto, entonces no es que vaya, lo que yo quiero transmitir es esa autonomía que por ejemplo tuvo la CICIG en Guatemala, autonomía funcional, autonomía económica, autonomía administrativa, todo ese tipo de autonomías que lo reconoce por ejemplo la ley de lavado en los oficiales de cumplimiento en El Salvador, que no te puedan quitar así, no, es decir, que ni la junta directiva del banco te puede remover. Tenés una estabilidad en tu cargo independientemente de quién llegue o quien te nombre, ¿verdad? Ese tipo de autonomía es la que necesitamos en estos funcionarios que están siendo nombrados por la Asamblea Legislativa. Alguien me dice, postulate. Yo no creo en el mecanismo de elección de estos funcionarios, porque no voy a postular si yo no creo en eso. Porque pienso que al final siempre llegan funcionarios, muy excepcionalmente, porque no los voy a condenar a todos, pero muy excepcionalmente han llegado funcionarios a cargos para los que realmente están cualificados. Y cuando digo cualificado no es solamente la calificación, ¿verdad?, sino que tienen la preparación, la cualificación. Sí, correcto. Entonces es complicado porque si desde el nombramiento viene esa dependencia a otro órgano, yo de verdad no concibo que la Corte Suprema de Justicia sea un órgano que devenga del nombramiento de otro órgano de Estado y que el otro órgano de Estado tenga la potestad de quitarte. Entonces, por eso debería elegir a la Corte, brevemente. Pues no puede ser la gente tampoco, porque es una cualificación especial la que necesitamos en esos magistrados, pero hay que buscar un sistema que sea más razonable o que dote de más autonomía. Guatemala tiene una sala de constitucionalidad aparte del tribunal. Es un tribunal de constitución. Sí. Pero aún tenemos varios ejemplos. Pero Guatemala tampoco es el ejemplo, el mejor ejemplo de anticorrupción, ¿verdad? Sí, cabal. Sí. O sea, el hecho que tengan un tribunal no garantiza. No, por eso hay que darle vuelta en realidad al país en cuanto a este tipo de leyes contraloras especialmente, porque es que es tan absurdo que nuestra Constitución, ¿de cuándo es? Del 83. Tenemos leyes anteriores a la Constitución, de allá por el 50, de allá por el 60, ni siquiera están adecuadas a esa Constitución. Esa Constitución tiene más de 30 años, nuestra realidad no se parece en absolutamente nada. Entonces necesitamos una nueva Constitución, pero hicieron tan bien las cosas, como por ejemplo en las de las AFP, que lo hicieron tan bien que no los podemos sacar sin pagar millonaria suma de dinero en compensación hacia esas empresas, que nos han cerrado los portillos hasta de tener la forma de tener una nueva Constitución que realmente garantice todo lo que se necesita en el país, aparte de que hay tanta descomposición en tantos temas que nos va a tomar tanto tiempo corregir, que nos ha quitado tiempo la pandemia, nos ha quitado tiempo toda la afectación colateral por la guerra, que yo digo, aquí urge una ley de ética gubernamental que recoja verdaderamente el nepotismo, o una ley contra el nepotismo, una nueva ley que no sea del servicio civil de hace como 50 años, que es el servicio público. Ustedes mismos los abogados dicen, si las leyes hay, lo que pasa es que no se cumplen. Cuando son leyes tan obsoletas, a veces no solamente es la falta de voluntad del cumplimiento de la ley, a veces también la ley no da para mucho. Por ejemplo, un tribunal de ética gubernamental sin dientes, ¿de qué sirve? O un tribunal supremo electoral que no sea supremo, solo que en el nombre, ¿de qué nos sirve? Una corte de cuentas, es decir, la Constitución reparte el poder político a los partidos políticos, en proporción a cómo ganan. Entonces uno dice, bueno, si se les da a los partidos políticos y el sistema ha fracasado, porque ha fracasado, entonces ya se abrió la puerta a los no partidarios, o vaya, tampoco funcionó porque hay bloqueo o lo que sea, pero valoremos, hagamos un estudio cómo funciona en otros países la democracia participativa directa, no representativa, sino que también participativa, para que nosotros podamos, por ejemplo, un alcalde corrupto o un diputado corrupto, que sea evidentemente corrupto, que podamos revocarle el mandato. Esa es la participación en una democracia directa. Entonces, hay bastante, de verdad, bastante por hacer. Bueno, son 8:58, Tania, tenemos que finalizar. Hablamos básicamente del tema de la continuación en el poder del actual presidente de la República. Sí, a mí me parece que eso es completamente superado por las situaciones que yo ya dije. Exacto. Está avalado. Y la vamos a invitar nuevamente porque queremos, como tú lo has mencionado, la situación actual es completamente distinta a lo que hemos tenido, sí. Entonces también hay que analizarla. Sí. Gracias por Gracias, tu análisis. Tania, por venir y por, responder a nuestras preguntas. También un poco nosotros ahí vamos metiendo preguntas de lo que nos manda la audiencia, y bienvenida en próximas fechas. Gracias. Muchas gracias por el café, de verdad que está muy rico, recomendadísimo. nada que por eso nos aceptó la entrevista. No. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.